Buenos días a todos. Empezamos Junta Médica y a pedido de todos los varones hablaremos de un tema muy importante, la próstata. Pero señores, nos centramos en algo más serio porque abordaremos el cáncer de próstata. Empezamos. Les voy a presentar a la Junta Médica que nos acompaña el día de hoy. Bueno, un doctor que ya su cara se va haciendo habitual aquí en el programa. Es el doctor Leslie Soto, médico, internista e infectólogo. También nos acompaña el urólogo Renato Marquillo, oncólogo también es usted, y el oncólogo Osvaldo Grados. Esta junta me gusta demasiado porque los veo muy risueños. Sí, así es. ¿No? Los veo muy risueños y eso me gusta. Estamos. Me gusta que empecemos así, ¿no? Aunque vamos a hablar de un tema muy serio. Ojo, ¿no? En el caso de los varones, nos centramos en los chicos, señores. Así que ya saben, pueden llamarnos de inmediato cualquier consulta. La Junta Médica ya los está escuchando al 619-0670 y también consulta vía las redes sociales. Bien, vamos a darles algunos datos sobre el cáncer de próstata. Ahí estoy bien colocada, ¿verdad? Bien, aparece principalmente en los hombres de edad avanzada, ¿no? Sobre los 65 años de edad. Suele avanzar muy lentamente, eso es muy importante, atención. Y la mayoría de hombres diagnosticados con cáncer de próstata no mueren a causa de esta enfermedad. Además, en sus etapas iniciales, eso también es muy importante, el cáncer de próstata no presenta síntomas. Pero antes de meternos de lleno en el cáncer de próstata, al doctor Marquillo, yo le quiero preguntar, ¿qué es la próstata? Bueno, ante todo, buenos días. La próstata es una glándula del aparato reproductor femenino. ¿Femenino? Perdón, masculino. A veces femenino. Sí. Empezamos bien. Masculino, sí. Masculino. Es, como ven en la imagen, una glándula que está debajo de la vejiga y por delante del recto. Lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Sí, así. La función de la próstata es producir un líquido que ayuda al eyaculado, en este caso aparte del eyaculado, que es los espermatozoides, a que puedan tener viabilidad al momento de la fecundación. Lamentablemente la próstata, como cualquier otro órgano, es susceptible de sufrir algún tipo de enfermedad. En este caso, enfermedades benignas y malignas. Dentro de las malignas, pues tenemos obviamente el cáncer de próstata, ¿no? Que es un problema de salud a nivel nacional. Es la primera causa de cáncer en varones y también es la primera causa de muerte por cáncer en varones. También, ¿no? Porque el cáncer de piel también, ¿no? Tiene Sin embargo, según las estadísticas de cáncer de Lima Metropolitana, el cáncer de próstata ocupa el primer lugar en frecuencia y también ocupa el primer lugar en cuanto a mortalidad por cáncer en varones. Muy bien. El cáncer, la próstata es el tamaño de un maní, más o menos. Es el tamaño de una nuez. De una nuez, un poquito más grande todavía. Un maní grande, no más pequeño. Muy bien, Mani, está viendo ahí la imagen. Y una vez explicado qué es la próstata, cuál es su función, ahora sí, señores, los invito a que vean el caso del señor Arturo, que fue diagnosticado con cáncer de próstata. Adelante. Pero yo sentía un ligero comezón. Me dijeron que tenía una inflamación. Ahí sí me hicieron el tacto rectal. No sabía en realidad los síntomas, pero yo sentía un ligero comezón en el interior del caño del pene. Y después, al terminar de misionar, un goteo de 3, 4 gotas, me dijeron que tenía una inflamación, pero no fue por el tacto rectal, sino por una ecografía que me hicieron a la vesícula. Ahí sí me hicieron el tacto rectal y entonces ahí fue donde me operaron, me hicieron la biopsia, pero no salió bien. Pero el problema fue que y los médicos mejor dicho, no me incitaron para que yo tuviera que estar al año 2 veces por lo menos haciéndome el chequeo correspondiente. Y yo también no puse nada de mi parte. Falla de ambas partes. Entonces fue que durante 14 años estuve magnífico, pero se fue engrosando y se formó el cáncer.
Y entonces ahí ya vino ya el problema ya no era el comezón, sino ya era ardor. Ya entonces cuando me fui a hacerme chequear, me dijeron que probablemente tenía un poco cancerígeno. La operación fue que el doctor me dijo que al estar ya, que necesitaba la operación, pero yo le dije, doctor, ¿usted qué me recomienda? ¿La operación, el corte o la parascopia? No, me dijo, la parascópica están regresando a los 2, 3 años. De frente el corte, mi hijo le va a quedar una cicatriz. Ah, bueno, le dije, menos mal, yo no uso bikini cuando voy a bañar. Entonces me dijo, con eso sí ya queda bien. Entonces mi operación fue con el corte. Entonces ahí ya me sacaron la próstata. En el primer diagnóstico me dijo, esto es lo que tú tienes y esto es lo que vas a tomar. Y me fue magnífico. Pero era una nueva producción medicinal que venía del extranjero y tenía un alto costo. Pero a mí el CIS me lo costeó. Al 4.º mes el doctor me dijo, bueno, ya hay que hacerte una quimioterapia para ayudarte. Pero yo soy un hombre de 85 años. Ya mis defensas son pocas. Por ejemplo, el señor Buff tiene defensas a cualquier cantidad, pero ya un hombre como yo, entonces la quimioterapia me afectó. Entonces lo primero que me hizo fue el estómago. En un día, los 7 males que da el estómago me lo dieron ese mismo. Bueno, del testimonio del señor Arturo hay varias cosas que rescatar, pero antes les recuerdo que estamos en vivo, tenemos un hashtag y es cáncer de próstata junta médica. Así que cualquier consulta en las redes sociales utilicen este hashtag. Decía que hay varias cosas que rescatar en el testimonio del señor Arturo, ¿no? Una de ellas, para empezar, es el jalón de orejas bien grande, ¿no? No solamente a él, sino también al médico, ¿no? A los médicos en general, sí, ¿no? Porque poco atentos eso es un tema muy serio, ¿no? Y el despistaje temprano es fundamental, ¿no? Para detectar a tiempo la enfermedad, ¿no? Y la recuperación, pues, sea óptima, sea buena. Bien, empezamos con los síntomas. ¿Les parece? Para ir un poquito más ordenado. El señor decía efectivamente que al principio no tenía síntomas, pero que se empezó a dar cuenta, ¿no? Que el calibre, como usted decía, ¿no? De la orina era cada vez más pequeño. Claro, pero hay una cosa que el señor dice, que no tuvo ningún síntoma y comenzó a tener goteo. Ajá, ahí está. Pero la próstata cuando crece muchas veces hacia adentro, o sea, usualmente hacia adentro, y es como cuando uno riega el jardín en la manguera y pone el dedo, se va cortando este chorro. Entonces, toda persona que comience a notar que el chorro está disminuyendo, debería ya comenzar a notar que hay algo malo. Uno. Y lo segundo es que las personas que tienen familiares con cáncer de próstata tienen que hacerse su chequeo lo más temprano posible. A los 40 años. A los 40 años. ¿Crees, Paulita, que puedan poner la lámina en donde estaba la anatomía de la glándula? Sí, a ver, antes de que vayamos con el dato 2, por favor, pido en Switch que nos ayuden con el dato 1, porque me viene muy bien con lo que estaba comentando el doctor Soto, ¿no? Se produce cuando las células, hablamos del cáncer, ¿no? Cuando las células de la próstata crecen y se multiplican sin control, dañando el tejido circundante. Claro. Sí. A eso creo que ayudaría a poner la lámina para que podamos comentar con los amigos cómo es que uno explica y por qué tendremos que estar atentos a los cambios en la micción de la orina. ¿Podemos, por favor, nos ayudan con la fotografía, ¿no? Para poder explicar? ¿Esta es la fotografía? Exactamente. ¿Pueden ver ahí? No sé si me puedo parar. A ver. ¿Sí? Perdón. El doctor se puede... Perdón un ratito. Venga por aquí, doctor, sin dar la espalda a la cámara, por favor. A ver, nos cambiamos de sitio, ¿le parece? Perfecto. Ahí está, muy bien. Estimados amigos, esta localización tan importante de la próstata, en la cual podemos ver que la vejiga, si acá está crecido, no va a poder evacuar su orina, explica por qué ante los cambios que comienzan a darse a partir de los 45 o 50 años, que ya puede ser una edad tan temprana como esa, debemos estar atentos ante una posibilidad de una cosa que esté creciendo a este nivel. Mencionabas en algún momento que la edad de presentación inicial es 65 años, pero quisiéramos, creo que con Renato, con Leslie, coincidir en que nuestros oyentes tienen que
estar atentos desde antes, ¿no? Porque si bien el promedio es a los 65, las cosas para que se hayan instalado hasta esta edad han requerido de muchos años en los cuales uno puede detectar cambios sutiles al inicio, ¿no? Y justamente porque si vemos acá que la salida de la vejiga va a ser obstruida por el menor crecimiento que se produzca en esta glándula, lo vamos a notar a partir de disminución en la fuerza del chorro urinario. Es por esta localización anatómica que nos impide orinar de una manera natural, Doctor, este es uno de los síntomas, ¿no? Disminución en el chorro. En el chorro urinario. ¿Cuál sería el otro síntoma? Que las personas, ¿no?, que pueden tener cáncer de próstata, ¿no?, automáticamente lo pueden identificar. Exactamente. Y el segundo síntoma nos puede venir haciendo la misma, continuando el mismo análisis, porque si yo tengo un obstáculo para evacuar la vejiga, me va a significar también que quede orina al interior de la vejiga. Entonces las personas van a notar que al quedar acá se va a llenar con mucha más rapidez la vejiga, lo cual va a traducirse como un aumento en la frecuencia de la necesidad que uno tiene que ir para miccionar. Claro, ¿no? Van a sentir que cada cierto tiempo, o cada poco tiempo, mejor dicho, tiene la necesidad de ir al baño, ¿no? Yo quisiera preguntarle al doctor Marquillo si está de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo en parte de lo que dice el doctor. Lo que sucede es que cuando el paciente acude a la consulta urológica, muchas veces lo hace precisamente por problemas obstructivos, ¿no?, debido al crecimiento prostático. Pero ojo, el cáncer de próstata tiene una localización anatómica en la parte periférica de la glándula. Entonces, estos síntomas que está mencionando el doctor, si bien es cierto, se pueden dar en alguna etapa del cáncer de próstata, generalmente son producto de un crecimiento prostático benigno, ¿no?, que es la consulta más frecuente de los varones a partir de los 40, 45 años. Entonces, es muy probable que por estos síntomas obstructivos motiven la consulta al urólogo. Y nosotros dentro de nuestra consulta lo que hacemos es precisamente un tacto rectal, un PSA, y fortuitamente podemos encontrar una próstata normal, en este caso una próstata que nos puede hacer sospechar Claro, ¿no? Y más adelante vamos a explicar detalladamente, ¿no?, en qué consisten estas pruebas en concreto. Antes de irnos al corte, rapidito, ahí vemos la diferencia, ¿no?, de una próstata normal, ¿no?, y una que está agrandada. El calibre normal, la orina puede salir casi sin dificultad, y en el segundo lado, el calibre de la manguera, como lo mencionaba Leslie, está aplanada. Entonces es visible, ¿no? Sí, que está obvio. Bien reducido, Bastante bien delgado, chiquitito. sí. ¿Esto también genera dolor a la hora de miccionar? No necesariamente, pero podría presentarse. Sobre todo que una próstata grande podría ser más susceptible de alguna infección o inflamación, ¿no? Doctores, yo quería dejar también una consulta para después de la pausa. ¿Es posible de que estos síntomas se puedan confundir con, por ejemplo, con una infección urinaria? Claro. ¿No? Tras la pausa, los doctores debatan aquí un poquito porque tras la pausa me van a responder. Quédate aquí. Les recuerdo que estamos en vivo, tenemos un hashtag cáncer de próstata Junta Médica y también llámenos al 619-0670. La Junta Médica está ya preparada, están listos, ¿verdad? Llame ahora, llame ya. Muy bien. Yo he traído aquí al doctor Marquillo porque queríamos, ¿no?, resaltar bien el tema de los síntomas. Sí, es un tema muy importante porque esto se presta a confusión, ¿no? Pensamos que los síntomas obstructivos son síntomas de cáncer de próstata, en realidad no es así. Lamentablemente el cáncer de próstata cuando está en sus etapas iniciales no produce ningún síntoma. Entonces solamente podemos evidenciar síntomas en el cáncer de próstata cuando ya está avanzado, lamentablemente. Y eso puede ser, por ejemplo, motivo de dolores óseos, dolores de espalda, dolores pélvicos, que nos hablan de que la enfermedad ya ha avanzado, ya se ha salido de la próstata. No solo en la zona reproductiva, ¿no? Exactamente. Claro, Entonces, como bien dijo el doctor anteriormente, cuando el crecimiento ocurre en la zona central, que es la zona de transición, lo que nos llamamos nosotros los urólogos, lo que vamos a ver en el paciente son síntomas obstructivos que tienen que ver con la frecuencia, la disminución del chorro urinario, las veces que se levanta a orinar por la noche, que de paso el varón no se debería levantar en la noche a orinar, salvo que tome demasiado líquido antes de dormir. Entonces, cuando ocurre este crecimiento, vamos a ver ese tipo de problemas, ¿no? ese tipo de síntomas. Sin embargo, en el cáncer de próstata, lo que vamos a encontrar que el crecimiento o la localización de la lesión va a ser en la zona periférica, ¿no?, en esta parte de acá. Por lo tanto, gracias a esta ubicación, nosotros podemos, a través del tacto rectal, y este es el recto, podemos tocar si hubiera una lesión en esta zona, por ejemplo, ¿no? Entonces, la famosa prueba que todos los hombres temen, exactamente. ¿No? Entonces, al tener esa localización periférica, no va a producir ningún síntoma sobre esta zona central por donde pasa la uretra, ¿no? Por eso les comentaba
que lamentablemente el cáncer de próstata en etapas iniciales no produce ningún síntoma. Solamente tenemos síntomas cuando la enfermedad ya está avanzada. Claro, doctor, y eso es lo peor, ¿no? Porque cuando ya la persona tiene los síntomas, lamentablemente, ¿no? es así. Ya está Y en un lamentablemente estadio avanzado. nuestra realidad es esa, ¿no? Acá en el Perú lo que diagnosticamos es más cáncer de próstata localmente avanzado y avanzado. Lamentablemente hemos dejado de lado esta parte preventiva de tal manera que nos permita detectar a tiempo un cáncer de próstata, ¿no? Muy bien. Doctor Soto, yo dejaba una pregunta antes de la pausa. Una persona que ya empieza a tener estos síntomas, ¿no? Es porque el cáncer, como dice el doctor, ya está avanzado. Pero esa persona puede confundirlo, por ejemplo, con una infección urinaria en un primer momento si no va al médico todavía. Claro, lo que pasa, Paola, es que los hombres no tenemos infecciones urinarias normalmente. Entonces, cuando un hombre comienza con una infección urinaria, lo más probable es que esa próstata está creciendo. Entonces, sería un aviso temprano de que esa próstata está creciendo y hay que vigilarla y hay que monitorizarla para chequear cómo es el crecimiento. Ya los colegas van a hablar ahora del tratamiento y ver si tiene pues, algún factor de riesgo, su papá o hermano con cáncer de próstata, mucho más agresivamente habría que observarlo y estar viéndolo. La infección urinaria en los varones obliga pues a hacer la ecografía, el PSA y toda la batería que estamos hablando para comenzar a chequearlo y vigilarlo. ¿No? A diferencia, ¿no?, de las mujeres que sí tenemos, ¿no?, las infecciones urinarias, Claro, es mucho más común, ¿no?, frecuentemente. Ahora sí, vamos con más datos. Ahora, doctores, ¿no?, en el caso del diagnóstico. Ahora le cedo la palabra al doctor Osvaldo. El diagnóstico definitivo de cáncer de próstata se puede llevar a cabo únicamente mediante una biopsia. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Definitivo. Sí. Lo definitivo es por biopsia, siempre, para que uno sea categórico. Tienes que estar viendo en el microscopio el tejido que es canceroso. Pero uno puede llegar a sugerencias de diagnóstico. Al inicio lo más fácil es el cuadro clínico, que también hay que ponerlo en el contexto adecuado. Por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene 30 años, sexualmente activa, y que tiene lo que nosotros llamamos síntomas de prostatismo, es decir, esta urgencia para orinar, ir a cada ratito, tener volúmenes pequeños de orina, pero es un paciente joven. Entonces es poco probable que sea por un cáncer de próstata, más bien de repente por su actividad sexual, por su edad, estamos frente a una inflamación de la próstata por una infección, ¿no es cierto? Entonces, para comenzar a decirlo, porque tampoco queremos generar una paranoia de cada cosa que veamos va a ser cáncer de próstata, ¿no? Situarnos en el contexto del grupo de edad de las personas de las cuales vamos a estar hablando. Tiene más de 40, 45, 50 años. Mientras más edad tenga, simplemente lo que sube es la posibilidad de que lo que tenga sea debido a un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, vámonos por ahí. Entonces, se trata de una persona, pongamos, de 45 o 50 años en adelante, de repente con antecedentes familiares, quizás con otras cositas que aumentan su riesgo, como por ejemplo el sobrepeso, el sedentarismo, consumo de alcohol o tabaco. Son factores de riesgo. Estas cositas van sumando. Nosotros siempre en la universidad decimos cosas así de ese tipo. Hay que, si bien el diagnóstico categórico es la biopsia, uno no puede mandar a todo el mundo a biopsia de próstata, ¿no? Hay que tener algunos criterios para decir, te corresponde hacer un examen de esta naturaleza. Y hablando de pruebas, doctor, hay otra, ¿no? Hay otra que dice, se puede detectar mediante una prueba de sangre que mide la cantidad de antígeno prostático específico, el PSA. Explíquenos en qué consiste exactamente el PSA. Es una prueba de sangre. Es una prueba de sangre, quizás ya tiene 30 años en la actividad médica, 30, 35 años. Pero hay un poco de controversia, corríjame si estoy diciendo quizás una roca, ¿no? Hay un poco de controversia con esta prueba, ¿cierto? Sí, Renato, podremos conversar sobre eso porque ¿no? La escuela americana ha comenzado a cuestionar la utilidad de hacer tamizaje a todo el mundo, ¿no? Porque estamos diagnosticando ya demasiado. Y como lo mencionaste también al inicio, no siempre se necesita tratamiento porque es una enfermedad, en la mayoría de los casos, muy lenta, ¿no? Entonces vamos a tener que saber a quiénes pedimos PSA y también que hay formas diferentes de analizar, como el índice de PSA, que nos puede decir si por porcentajes estamos frente a un problema tumoral o un problema inflamatorio. Doctor, muy bien. Una persona que acude a su consulta y le pregunta, ¿qué es la prueba del PSA? El PSA son las siglas en inglés de antígeno prostático específico. Es una proteína que se produce en la próstata, ¿no? Y que gracias a
niveles elevados de la misma, podemos nosotros sospechar que podría haber una lesión, en este caso neoplásica. Entonces, hay valores, como decía el doctor, que nos hacen sospechar de que podría esa persona tener cáncer de próstata. Entonces, cuando el PSA está por encima de 10, ya es una indicación de hacer una biopsia de próstata. La otra indicación es que encontremos al tacto rectal una zona sospechosa. Para redondear la idea, dos indicaciones básicas de biopsia de próstata para confirmar el diagnóstico. Uno, el PSA elevado por encima de 10 y otra, que el tacto rectal sea normal. Ahora, el doctor hablaba de índice de PSA y velocidad de PSA. Es cierto, ¿no? Cuando tenemos un paciente, por ejemplo, que llega al consultorio y nos dice, doctor, mi PSA ha salido en 6. Entonces, nosotros en ese escenario lo que solicitamos es una prueba adicional que se llama índice de PSA. Si esos valores de índice de PSA están por debajo del 20%, entonces también sugerimos al paciente hacer una biopsia de próstata ecodirigida. Y si el paciente está dentro del rango normal de 0 a 4, lo que sugerimos es hacer un nuevo examen, o por lo menos un examen anual de ahí en adelante, ¿no? Sin embargo, hay pacientes que teniendo valores de PSA dentro de lo normal, o sea, de 0 a 4, podrían también tener cáncer de próstata. Y eso estamos hablando más o menos 1 de cada 4 pacientes. Entonces, por eso es que siempre es necesario hacer las dos cosas, tanto el PSA como el tacto rectal. Claro, ahí va mi pregunta, ¿no? Una persona que ya se hizo la prueba del PSA dice, doctor, entonces ya no hace falta ¿no? que yo me haga la prueba del tacto rectal, ¿no? Y muchos hombres ¿no? con afán de que no se hagan la prueba, ¿no? Como digo, ¿no? La tan temible prueba, porque para muchos hombres eso pues, es incómodo, genera vergüenza, etcétera, ¿no? Sí, que después de eso van a pasar ciertas cosas. Claro, piensa que después de eso van a quedar infértiles, van a pensar que van a cambiar de opción sexual, son cosas que realmente no tienen nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Si cambian ya es otra cosa. Son muchos mitos, ¿no? Muchos mitos, pero que lamentablemente se va pasando de generación en generación, ¿no? Y por un tema de sociedad, de cultura, está bien ¿no? Educarnos entre todos, sí. Claro, ¿no? Aquí lo más importante es educar, ¿no? a la gente, a los pacientes, para que siempre se hagan estos despistajes, ¿no? Y sobre todo indicarles que eso es lo más importante. Por supuesto. ¿no? Y en cuanto al tacto rectal, como bien mencionaban los colegas, el tacto rectal es un examen sencillo, es un examen rápido, en el peor de los casos puede demorar hasta 10 segundos. Y es un examen que no va a cambiar para nada la identidad sexual del varón. Eso hay que dejarlo en claro, porque mucha gente piensa que por hacerse un examen de próstata va a cambiar su identidad sexual. Esta es la imagen de la carátula de un libro de un colega venezolano muy famoso, un urólogo venezolano, donde él justamente nos da este mensaje, no le tenga miedo al dedo, porque en realidad pues lo que vamos a hacer con el tacto rectal es ayudar al paciente, ¿no? Detectar tempranamente una lesión neoplásica y por lo tanto si detectamos tempranamente una lesión neoplásica podemos darle el mejor tratamiento a ese problema, ¿no? Muy bien. Ya ven aquí a todo el equipo que nos está viendo detrás de cámaras, que yo lo han creo escuchado que ya bien, tienen ¿no? más de 45 años, ya deberían que sacar varios ya tienen más de 45 años, tienen que pasar ya con su consulta. El ejemplo comienza en el corte sobrado porque son 5 personas, hacemos en 2 minutos. 2 minutos, no hay problema. Tranquilidad. Muy bien, nos volvemos a poner serios. A ver, esta es la cámara, porque vamos a presentarles lo que nos contó el señor Arturo. ¿Qué más nos contó el señor Arturo, que fue detectado, diagnosticado con cáncer de próstata? Lo malo acá en nuestro medio, yo como hombre de edad y conocedor de tantísimos años, hay una especie de... se considera uno ya demasiado masculino, que el tacto rectal, porque es introducir el dedo con su guante quirúrgico al ano del hombre, ahí es donde recién el doctor ve en toda su dimensión cómo está la próstata. Porque la próstata es como una bolita de esa chiquita de canica. Entonces él con el tacto ve que está del tamaño normal, no hay problema. Ve un poquito inflamado, entonces le va a decir al paciente, está inflamado, tiene usted que no comer esto, que es, y chequearse ya al año 2 o 3 veces su sangre o una ecografía. Y eso le va a ahorrar horas, miles, y el sacrificio inmenso de su familia. Es algo terrible, porque los gastos para una enfermedad cancerígena es tremendo. Y mire lo que se evitan con solamente y ese examen solamente dura 10 minutos máximo. En cambio, no, que como yo soy bien hombre, ¿cómo me van a hacer eso? Que
que de repente me vuelvo del otro lado, comienzan con esas falsas expectativas, ¿no? Y eso es lo que para mí y para muchos, eso es uno de los factores de que la mayor parte de nosotros los hombres ya vamos cuando ya está la próstata ya con el cáncer. Ese es el problema. ¿Cuánto ahorro, cuánto sufrimiento se puede evitar casualmente con esa prevención? Y no dejen de hacerlo. Porque yo ahora mismo sé lo que me ha costado todo y lo digo con la experiencia. Muy bien, los doctores, ¿no?, antes de presentar el caso decían que les iban a hacer la prueba aquí a los camarógrafos. Todos han ido pero volando. Sí. No hay ni uno, ¿no? No hay ninguno ahorita. Ni uno, Sí, ni uno. son Lo automáticas vamos a las cámaras, ¿no? Lo vamos a traer de las orejas. Bien, doctor, veíamos el caso del señor Arturo. Y si la mayoría de los pacientes que han sido diagnosticados con cáncer de próstata finalmente no fallecen a causa de la enfermedad, porque como ustedes han dicho, ¿no?, avanza lento, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio realmente de realizarse estas pruebas? A ver, el tema es lo siguiente, que cuando hacemos el diagnóstico de cáncer de próstata, tenemos que valorar en qué riesgo está este paciente. Si es un paciente que tiene bajo riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo alto de hacer progresión de enfermedad y finalmente fallecer. Entonces, dependiendo del riesgo de este paciente, vamos a tener que la sobrevida puede ser más larga. Ahora, si obviamente el cáncer de próstata es menos agresivo, va a tener mucho más tiempo de sobrevida, ¿no? Se hizo un estudio sobre la historia natural de la enfermedad. Y cuando teníamos, por ejemplo, un paciente con un cáncer de próstata de bajo riesgo y en el cual no se aplicaba ningún tipo de tratamiento, el tiempo en que pasaba desde que se hace el diagnóstico hasta que este paciente finalmente fallece son 15 años. Pero ojo, estoy hablando de un paciente que tiene una enfermedad de bajo riesgo, ¿no? Cuando es una enfermedad agresiva, esto puede cambiar dramáticamente, ¿no? Hay pacientes que se les diagnostica cáncer de próstata lamentablemente avanzado y el tiempo de sobrevida es más corto, ¿no? En esta imagen lo que vemos son los estadios clínicos del cáncer de próstata, ¿no? Como ustedes ven acá, en esta imagen podemos ver que el cáncer está totalmente localizado. En esta parte de la imagen también está todavía localizado. En el estadio clínico 3 es cuando el cáncer ya se comienza a salir de la próstata, invade esta zona que son las vesículas seminales. Y en el estadio clínico 4 prácticamente invade órganos vecinos, en este caso la vejiga, el recto, puede ir al hueso o puede ir a los ganglios linfáticos de la pelvis. ¿Se puede convertir, doctor, en metástasis? Eso es metástasis. Eso es metástasis, ¿no? Cuando ya va a otras partes, del cuerpo. Sí. Así es. ¿El doctor Soto tiene algo que comentar, los doctores? En el estadio 3, muchas veces el paciente llega al hospital ya con la metástasis, tiene una lesión en el hueso y justamente... En el 4, perdón, llega con lesión en el hueso, incluso puede no poder caminar porque se puede romper la vértebra o falta de sensibilidad en las partes inferiores, todo eso hay que chequearlo. Muy bien, doctor, déjeme un momentito porque tenemos que hacer una pausa, pero al volver continuamos con lo que usted está diciendo y también hablaremos de los tratamientos, no se lo pierdan. Estamos hablando del cáncer de próstata y al doctor Soto lo habíamos dejado con la palabra en la boca y estaba diciendo algo muy, muy importante. Sí, lo que decíamos era que cuando el cáncer está muy avanzado, mucha gente llega a la consulta no por esto, sino porque tiene dolor en la espalda, en la columna, y uno ve una radiografía y ve que ese hueso está medio destruido, puede incluso tener dificultad para caminar porque puede comprimir la médula o sentir cosas raras en las piernas. Y algo más. El doctor Granados quería complementar la idea. Continuando con ese análisis y recordando que el cáncer de próstata es frecuente en personas mayores, muchas veces nos ha pasado que recibimos en la emergencia a varones de edad de 50 en adelante, 60, que llegan porque hace meses tienen un dolor en la espalda que les ha hecho recorrer 1000 quiroprácticos y siguen con la molestia y esta está aumentando. Y cuando uno lo recibe en la consulta, toma una plaquita, como lo menciona Leslie, y resulta ser que ha sido un cáncer de próstata, pero que por no haber sido atacado a tiempo ya se diseminó a los huesos y se está manifestando con dolor, ¿no? Entonces, nuevamente, si ya tenemos en conocimiento que la población en riesgo para esta enfermedad son, a medida que avanzamos en edad, 50, 60 años en adelante, prestar atención a estas molestias cuando no
remiten luego de un mes de tratamiento bien dado, ¿no? Muy bien. Ya podría significar otra cosa. Doctor Marquillo, sería importante, ¿no?, volver a hablar sobre los factores de riesgo. Antes ya los habían comentado, pero rápido, ¿no? Sería bueno. Muy bien. Básicamente en cáncer de próstata hay factores de riesgo modificables y no modificables. Los factores de riesgo no modificables más importantes son 3. La edad, como bien comentaban los doctores, mientras más longevo sea el varón, más riesgo tiene de tener cáncer de próstata. El otro factor de riesgo es la raza. Lamentablemente la raza afroamericana es la que está en mayor riesgo de tener cáncer de próstata y un cáncer de próstata más agresivo. Y el otro factor de riesgo es la carga familiar o la herencia, ¿no? Si tengo un familiar directo, vale decir padre, hermano, que tiene cáncer de próstata, yo también podría estar en riesgo de tener cáncer de próstata a una edad temprana. Por eso es que cuando sugerimos hacer estos despistajes para cáncer de próstata, lo que sugerimos es que se empiecen a partir de los 50, 55 años. Y ahí, doctor, ¿es suficiente una vez al año? Exactamente, de ahí en adelante una vez al año, tacto rectal y PSA, siempre y cuando el paciente no haya tenido antecedentes familiares, porque si es un paciente con un factor de riesgo que ya he mencionado, o sea, familiar directo con cáncer de próstata o de repente de una raza afroamericana, entonces el tamizaje se debería empezar a partir de los 40. Todos los años, doctor, hay que hacerse esas 2 pruebas. Exactamente. A partir de una edad determinada. A partir de los 50 las 2, años, no solamente una, las el 2. PSA y el tacto rectal. Las 2. Muy bien, tenemos un dato importante. Es importante identificar la etapa de la enfermedad a fin de elegir el tratamiento adecuado. Esto es fundamental también, ¿no? De acuerdo. Efectivamente, justamente lo que hacemos en el manejo de un paciente con cáncer de próstata es primero hacer el despistaje. Si encontramos una lesión sospechosa, hacemos la biopsia, confirmamos el diagnóstico y luego hacemos lo que se llama el estadiaje. El estadiaje se hace con exámenes de imágenes. ¿Para qué sirve el estadiaje? El estadiaje sirve para saber si la enfermedad ha salido de la próstata y está en el ganglio o está en el hueso, justamente lo que estaban comentando los colegas, ¿no? Entonces, de acuerdo al estadiaje, nosotros vamos a decidir el tratamiento. Si encontramos una enfermedad localizada, este paciente puede recibir tratamiento quirúrgico o puede recibir radioterapia, inclusive hasta observación. Como comentaba el señor Arturo, ¿no? Sí, pero dependiendo del caso. Ahora, si es una enfermedad localmente avanzada, puede recibir terapia hormonal, radioterapia y también cirugía. O sea, hay múltiples tratamientos. Un montón de alternativas. Dependiendo del estadio. Tenemos una consulta en las redes sociales, ¿no? A ver si la podemos poner aquí para que los doctores no puedan leer la pregunta. A ver, dice, mi pareja tiene 40 años y el doctor le habló de cáncer, pero por la edad que tiene mi pareja, lo diagnosticaron como prostatitis, entiendo, ¿no? Quiero saber cómo puedo ayudar. Jessica Mesa. Bueno, aparentemente, por lo que podemos leer, la edad joven del paciente nos hace sospechar que, por lo menos, cáncer es un poquito alejado. De repente, una persona sexualmente activa podría estar enfrentando una inflamación prostática que a veces da molestias muy parecidas, pero que no corresponden a tumor. Creo que una de las sugerencias podría ser, Leslie podrá complementarnos, ver que no se trata de un problema inflamatorio secundario a una infección y dependiendo de lo que salga, ameritar un tratamiento antibiótico por algún tiempo y muy posiblemente esto remita, pero está bien poner el oído a estas cosas y estar sensibles a la existencia del cáncer de próstata como una realidad en nuestra comunidad. Pero hay más doctores. Menciona que tiene un PSA de 60. Ajá, exacto, a eso iba. Y es un buen punto, porque en muchos casos el PSA se eleva en causas no cancerosas. Y una de ellas es la inflamación por infección de la próstata. Así que seguimos, a pesar del PSA alto, pensando de que no necesariamente es un cáncer, así que hay que hacerse las pruebitas que infectología nos dice. Y lo otro que hay que tener claro es que para hacer el diagnóstico son un conjunto de cosas, como menciona el colega, hay factores de riesgo, factores asociados, hay que ver la historia clínica, cómo ha empezado, todo eso nos va a orientar a si es una prostatitis, una inflamación de la próstata que requiere medicación antibiótica o un cáncer de próstata. Entonces, la evaluación es fundamental y una evaluación completa del paciente. No, y ahí, hablando de evaluación para saber en qué estadio está el cáncer, podemos ahí mencionar, por ejemplo, una ecografía. ¿Qué otras pruebas se pueden realizar? Los exámenes que se solicitan para hacer un estadiaje en cáncer de próstata básicamente son la tomografía abdominopélvica, ¿resonancia? la gamografía y sí, la resonancia magnética también ayuda. Ahora tenemos a disposición en el país lo que se llama resonancia magnética del cuerpo total, que nos permite hacer un estadiaje completo, ¿no? Si hay compromiso óseo, si hay compromiso ganglionar y ver también si el tumor está invadiendo prácticamente la totalidad de la próstata, las vesículas seminales y los tejidos circundantes, ¿no? Ustedes que son los especialistas en el tema, ¿los peruanos realmente tienen en cuenta el despistaje? ¿Saben que el despistaje es importante o no? Simplemente se lo pasan por alto, no lo toman en serio.
No, la mayoría de peruanos o la mayoría de personas no les gusta mucho la parte preventiva. La mayoría usualmente va a la consulta cuando tiene la molestia, el fastidio. Entonces, hay que tener en cuenta, pues, si tengo antecedentes familiares de cáncer de próstata, comenzar desde los 40 a chequearme, a ver qué ha pasado. Porque podemos prevenir un avance de una enfermedad que puede ser tratada inicialmente y que esto puede cambiar el rumbo de la vida del paciente. El cáncer, recordemos siempre, es curable, siempre que se detecte a tiempo. Cuando decimos o asociamos cáncer con muerte, es generalmente en el momento en que nos estamos refiriendo a una enfermedad metastásica avanzada. Pero en próstata tenemos la oportunidad de que a través de un examen rectal simple y el análisis de PSA detectemos casi al 95% de pacientes con cáncer de próstata. Así que no hay que perder esa oportunidad, porque pocos órganos ofrecen tanta facilidad de detección temprana. No, y usted comenta algo muy importante, que es el tema de la detección, ¿no? Una vez que ya se ha detectado, doctores, iniciamos el tratamiento. Son numerosos, ya los han comentado ustedes. Tenemos otra consulta a través del Twitter. ¿Puede extirparse la próstata para que el cáncer no avance más? Por supuesto, ¿no? Y sobre las nuevas alternativas quirúrgicas, Renato nos puede explicar bastante. Sí, ¿no? Hablando de los procedimientos. De la cirugía, sí. A ver, la cirugía que se ofrece en el caso de cáncer de próstata es para pacientes que están en estadio localizado, ¿no? Entonces, ¿qué opciones tenemos ahí? Tenemos la cirugía convencional, que es la prostatectomía radical. Esta se puede hacer vía laparoscópica, vía robótica y convencional, como acabo de mencionar, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es sacar toda la próstata, y siempre les pongo este ejemplo a los pacientes, ¿no? Para que entiendan el tema de diferenciar una cirugía por un problema benigno de una cirugía por un problema maligno, en este caso cáncer, ¿no? ¿Con esa cirugía, doctor, ya erradicamos el cáncer, definitivamente? Cuando hacemos una prostatectomía radical, sí. Pero antes se mencionó al inicio de la charla de que hay pacientes que tienen síntomas obstructivos, que les hacemos de repente algún tipo de cirugía para sacar el adenoma y aliviar los síntomas obstructivos. Entonces, ¿qué sucede? Imaginemos que la próstata es como si fuera una mandarina, ¿no? Esto es la cápsula prostática, ¿no? Y esto es el parénquima prostático. Entonces, cuando hay un crecimiento prostático benigno, como acá, lo que hacemos es sacar todo esto, sacar el adenoma prostático, pero sin embargo queda la cápsula. Entonces, por eso es que hay pacientes que tienen la idea de que como le hemos operado el problema benigno, ya se liberaron del riesgo de tener cáncer de próstata, y eso no es así. Recuerden que el cáncer de próstata se ubica en la zona periférica, la que está en contacto con la cápsula. Entonces, cuando hacemos una cirugía por un tema benigno, es lo que les estoy explicando, no dejamos la cápsula prostática, pero cuando hacemos una cirugía por una neoplasia, sacamos todo, sacamos la glándula prostática y sacamos también la cápsula. De esa manera podemos lograr podemos hacer una cirugía con una intención curativa. Ahora, cuando se extirpa la próstata, ¿hay alguna consecuencia negativa o todo sigue exactamente igual? Lo hablamos también con Renato al inicio, mucho depende de la técnica, de que acudamos a un médico especialista que sepa lo que está haciendo. Hay en la especialidad de urología oncológica y nuestros colegas hacen pues, maravillas con los pacientes con una cosa mínima de efectos secundarios, ¿no? Sí, Renato. Justamente, en cuanto a las complicaciones de una cirugía por cáncer de próstata, hay dos que son muy importantes, ¿no? Y creo que la mayoría de personas deben estar preocupadas por eso, ¿no? Una es la incontinencia urinaria y la otra es la disfunción eréctil. Pero como ya ha comentado el doctor, esto va a depender de la habilidad del cirujano. Entonces, mientras más cirugías haga un cirujano, mientras esté en una institución con alto volumen de pacientes que tengan que ser sometidos a esta cirugía, las complicaciones van a ser mínimas. Muy bien, perfecto. Ahora sí, doctores, me voy a poner por aquí porque quiero que me acompañen a ver lo que nos ha preparado Aura. Hola, estamos en una nueva ruta de la salud y el día de hoy hemos llegado a Esperantra, una asociación que ayuda al paciente con cáncer, porque vamos a hablar de un tema que no es tan sonado, el cáncer de próstata. Y por eso estamos con Carla Ruiz de Castilla. Hola Aura, muchísimas gracias. Esperantra es una organización de pacientes que desde el 2005 ayuda a pacientes con cáncer. En este recorrido nos dimos cuenta que del cáncer de próstata no se hablaba prácticamente nada, que los mismos potenciales pacientes no saben ni siquiera a qué edad tienen que acudir para el primer chequeo preventivo, entonces formamos un programa especial para estos pacientes. Acá hay que romper, como dice, algunos mitos. Vamos a comenzar. El primer mito es el cáncer solamente hay que verlo en el INEM, y no es tanto así. En el INEM se atienden cáncer de los que no tienen seguridad social. Yo trabajo en el Hospital Guillermo Almenara, tenemos un equipo de urólogos y operamos mucho cáncer. Segundo mito, doctor. Hay una sospecha de cáncer de próstata y hay que hacer una biopsia. Entonces lo primero que dicen, no, me hacen la biopsia, se va a diseminar.
Ese es totalmente falso. Mito número 3. Vamos a hablar un poco de la infertilidad, ¿no? Ese mito es hasta cierto punto no el 100%. Ocurre sí, pero en estadios localizados y bien hecha la operación todo, esto se reduce más o menos a un 15%, ¿no? ¿Qué relación existe entre la mala alimentación, la vida poco saludable, con la prevención del cáncer de próstata o los pacientes que ya tienen la enfermedad? Bueno, tenemos que el 6% de los pacientes obesos pueden terminar con un diagnóstico de cáncer. Además, también se ha estudiado que teniendo una alimentación saludable se puede prevenir hasta en un 35% el desarrollo de células cancerígenas. Queremos resaltar la cañihua, que es un cereal andino, incluso con un mayor porcentaje de contenido de calcio y de hierro que la quinoa. Y aquí tenemos maca roja. No sabía que había macas de diferentes colores. Así es, tenemos maca amarilla, maca roja y maca negra. Especialmente para los pacientes con cáncer de próstata se recomienda el consumo de maca roja y de maca negra. ¿Qué alimentos, además de estos cereales andinos, nos recomiendas? Especialmente las frutas y verduras de color rojo. ¿Y en fibras? Tenemos que la fruta también contiene fibra, especialmente justo debajo de la cáscara. Entonces es importante consumirla con cáscara y todo, manteniendo la higiene adecuada de los alimentos. Yo les recomendaría hacer mucho uso de la proteína animal clara. Viene siendo los huevos, el pollo, la pavita. Es importante utilizar hierbas naturales, por ejemplo el orégano, el laurel, y no utilizar muchos aditivos. Cuéntanos cómo el aspecto psicológico puede mejorar o empeorar un caso de cáncer de próstata. En el tema del cáncer a la próstata tenemos dos aspectos. El primer aspecto es el diagnóstico de cáncer, que de por sí mismo ya es un diagnóstico que nos hace entrar en una etapa de shock, no solamente al paciente, sino a la familia. Eso es por un lado. Y por el otro lado, al tratarse de un cáncer de próstata, ya estamos hablando de un aspecto que el hombre toma como que afecta a su masculinidad. ¿Por qué? Porque aparecen la incontinencia urinaria y la impotencia sexual, que son dos cosas que van a afectar la autoestima del paciente. Nosotros acá en Esperantra estamos abiertos a todos los pacientes, a apoyar a todos los pacientes que sufren de esta enfermedad. Les brindamos habilidades de comunicación para que ellos puedan expresar sus emociones. Muchísimas gracias, Gardenia. Bueno, estudio, regresamos con ustedes y no se olviden de que estamos aquí en Esperantra, donde hay una oportunidad de hablar de algo tan sonado como el cáncer de próstata. Una vez más agradecemos ahora y tenemos una llamada telefónica. Oscar, un valiente, desde San Juan de Lurigancho. Hola, Oscar. Te escucha la Junta Médica. Sí, de antemano, mi pregunta es si soy candidato para una cirugía de próstata. Tengo 76 años. Me he hecho varios chequeos de PSA, nunca he superado el grado 8. Hace un año me hicieron una biopsia, salió bajo riesgo, grado 6. Y el último, la segunda biopsia me salió grado 7. Entonces me han dicho que tengo que operar. Ya me lo han dicho que cirugía en mayo y además quiero saber si se realiza la cirugía, qué cambio va a tener mi cuerpo. Eso es todo. Gracias. A ver, yo quiero saber si los doctores han entendido bien la pregunta. Ha estado un poco complicado, así que después de la pausa, pues vamos a una pausa. Doctores, ¿no? Van a poder responder la consulta de Oscar. Hacemos una breve pausa en Junta Médica, ya volvemos, no se mueva. Vamos ya con lo último de la Junta Médica. Antes no recibíamos una llamada del señor Oscar desde San Juan de Lurigancho. Él tenía una consulta, ¿no? Ya los doctores ya han pensado la respuesta. Explíquenos, por favor. Mire, en realidad lo que hemos podido entender, la pregunta es que parece que ha habido una variación en cuanto a un parámetro que se llama Gleason, que es un resultado anatomopatológico. Entonces, lo que me está dando a entender el caballero es que tiene una enfermedad más agresiva. No sabemos si es que le han hecho los estudios de estallaje, como bien lo comenté al principio. Los estudios de estallaje nos van a permitir a nosotros
ver si la enfermedad está localizada y por lo tanto si es un paciente candidato a cirugía. Ahora, hay que tener en cuenta que para someter a un paciente a cirugía no solamente es hacer el estallaje, sino ver comorbilidades del paciente, vale decir, enfermedades que podrían complicar más el cuadro y que podrían complicar obviamente también la cirugía. Dependiendo de las comorbilidades, dependiendo de la edad, también este paciente tiene 75 o 76 años. A esa edad hay un mayor riesgo de que pueda haber más incontinencia luego de la cirugía, a pesar de que se tomen todas las medidas necesarias. Por tanto, si la cirugía en este caso no fuera una opción, puede tener, y si la enfermedad es localizada, puede tener otras alternativas de tratamiento, ¿no? No solamente la cirugía es lo que le puede ayudar en este momento de la enfermedad. De acuerdo a los doctores de la Junta, tenemos aquí más consultas en las redes sociales. Dice Neo, tengo 39 años y sufro de hemorroides. ¿También me tendría que hacer el tacto rectal? ¿Y cuál es el procedimiento? En realidad el tema de las hemorroides es una morbilidad que maneja el gastroenterólogo, no lo manejamos los urólogos. ¿Ya? Pero eso va a caber dentro de la especialidad pues, que he mencionado, ¿no? El gastroenterólogo tiene que evaluar ese caso. Es de otro programa. Ok, muy bien, muy bien. Ahora, ¿las personas que tienen Parkinson o marcapasos pueden ser buenos candidatos para estas cirugías? Como les mencionaba, antes de hacer una cirugía se hace una evaluación previa del paciente. Total. Se evalúan los riesgos potenciales dependiendo de las comorbilidades que tengan. Y si necesitamos, por ejemplo, que un colega, en este caso la especialidad de neurología, haga una evaluación previa a la misma, entonces la solicitamos, él nos va a dar el pase para la cirugía y la podemos hacer sin ningún inconveniente. Muy bien, ¿no? Ya para hablar de las recomendaciones, antes veíamos en el informe de Aura que hacían hincapié en la alimentación. Los pacientes que son diagnosticados con cáncer de próstata tienen que llevar una alimentación en concreto o pueden comer normal. Tienen que llevar una alimentación inteligente. Y eso, como conversábamos también, abarca no solamente a los pacientes que tienen cáncer, sino nos abarca a todos, porque por un lado nos ayuda a prevenir las enfermedades y por otro, si ya la tenemos, nos va a ayudar a superarla con más facilidad. Así que eso nos cae a todos, no se restringe nada. Actualmente contamos con estudios serios, muy bien llevados, que afortunadamente nos dicen que podemos seguir comiendo básicamente de todo, pero incluir allí esas cosas que siempre se nos dijo. Las frutas y las verduras, 5 porciones al día de estos alimentos, van a ayudar a que detoxifiquemos bastante aquellas cositas que vamos acumulando a lo largo del estrés del día. Muy bien. Doctor Soto, rapidito. Es una dieta sana, balanceada, como para cualquier enfermedad. O sea, no tenemos una restricción de nada. Claro. Dieta sumamente balanceada, bastante verdura, bastante fruta. Y hay muchas cosas que la gente toma, por ejemplo, el agua de la hoja de guanábana. Las cosas es para hidratarse, pero no tiene nada que ver con el cáncer. O sea, mucha gente llega con estadios avanzados por pensar que eso lo va a curar. Es un mito. Es un mito. Y hablando de mitos, tenemos más, así que por favor, si me los ponen aquí. El examen de próstata afecta la virilidad. Esto lo creen muchos varones. Y por la cara del doctor Grados, a ver, por favor, la respuesta aquí a nuestros compañeros. Falso. Falso. Totalmente falso. Falso, totalmente falso. Afortunadamente falso, porque si no estaríamos en problemas, Paola, imagínate. Falso, ¿no? Varones Así hasta los 50 nada más. Ya lo saben, no pongan esta excusa, ¿no? Como un pretexto para que no se hagan la prueba del tacto rectal. Así es. Ahí dice el doctor, una vez al año no hace daño, métanselo bien en la cabeza. Y el mito 2, la actividad sexual es un factor de riesgo. Falso. Falsísimo. A no ser que haya promiscuidad y ahí nos metemos en otro tipo de problemas, ¿no? Pero si es con tu esposa... Es más, yo podría agregar algo ahí, ¿no? Hay unos estudios recientes que hablan de un factor protector en cuanto a la actividad sexual. Mientras más actividad sexual, mientras más descarga eyaculatoria tenga el varón, podría constituirse en un factor preventivo, pero solamente para cánceres de próstata de bajo riesgo. Ojo. Y actividad sexual con su esposa. Eso sí lo han escuchado bien, ¿no? Ahí sí han parado la oreja. Con su pareja oficial. Muy bien. Se nos acaba el tiempo, doctores. Las conclusiones finales sobre nuestro tema del día, ¿no? Y lo más importante, generar una cultura preventiva en ustedes, los que nos están mirando. En los camarógrafos también. Y en los camarógrafos también, que también nos están mirando. Sí. Bueno, básicamente lo que debemos llevarnos de esta mañana es que el cáncer de próstata es una enfermedad prevenible, que tenemos que hacer un tamizaje a partir de los 50 años, es decir, hay que hacer un tacto rectal y un PSA. Esto no va a afectar para nada la virilidad del paciente. De ahí en adelante, lo que encontremos es que lamentablemente encontramos cáncer, también tenemos la posibilidad de estallar, diagnosticar y tratar apropiadamente y oportunamente un cáncer de próstata. En pocas palabras, quiero decir que este es un cáncer curable, manejable y que va a tener
afortunadamente también una larga evolución si es que no tiene o no es una enfermedad agresiva, ¿no? Y yo quiero apuntar algo más, no es sinónimo de muerte. Así es, no es sinónimo de muerte. Sí, también lo otro es que cualquier persona que tenga un problema urinario, varón, más de 40 años, vaya por favor al médico para que lo evalúe, porque esta persona tiene que tener una evaluación completa y total. Una buena historia clínica, unos buenos exámenes auxiliares que auxilian al diagnóstico pueden prevenir, en este caso, un cáncer que es curable en estadios iniciales. Y una consulta ya antes de irnos, sabemos que los tratamientos de cáncer son costosos, son caros. ¿El CIS cubre? El CIS cubre, ¿no? Para la gente que no lo sabía. Y también recordemos que si ahorita vamos a hablar del tema financiero, es mucho más económico y rápido tratar un problema localizado pequeño que dedicarnos a tratar metástasis, ¿no? Sí, así es. Así es, ¿no? Así que, bueno, ya lo sabe, ¿no? Como dicen, la prevención es lo primero, la prevención es la clave, así que ustedes que están aquí, ¿no? Haciendo cola, de una vez. Sí, de una vez. Nos vamos. Hoy me voy a despedir de una forma diferente porque no me voy a poner adelante, no, voy a retroceder y me voy a despedir aquí al costado de los doctores de la Junta Médica. Gracias, YouTube y motivos. Mañana hablaremos de escoliosis, no se lo pierdan, 9 en punto por TV Perú. Nos vamos, se quedan con Jaime Lertora, doctor, usted ya sabe, y a lo grande. Chao.